pues, ¿qué hay de nuevo? Aquí en la plataforma, pues como les he comentado, en el foro salón de clases, pues se ha estado subiendo pues las clases grabadas, donde pueden consultar y reconsultar sobre pues los temas que hemos trabajado durante las dos últimas clases. Y pues obviamente pues esta clase. Bueno, ya hemos avanzado, hemos avanzado, hemos avanzado. Entonces, movimiento armónico simple, que fue la clase pasada. Y aquí vamos a ver, entonces en este momento vamos a ver lo que es el péndulo simple. El día de hoy, entonces el tema del día de hoy es el péndulo simple. Pero antes de abarcar y llegar a esto, entonces, listo. Entonces el taller 1, que es el que están trabajando, mírenlo aquí, está en la semana 7. Entonces el que están trabajando, el que están haciendo, consultando, fecha de entrega 25 de septiembre. Y aquí está el laboratorio que estaba pendiente por subir. Entonces fíjense acá, si entramos aquí al laboratorio, entonces este está también para el 25 de septiembre. Entonces para que lo empiecen a revisar, lo empiecen a mirar, a hacer, realizar. Es este archivo que tenemos acá. Entonces, pues bueno, entonces el siguiente laboratorio se puede realizar en grupos máximo de 3 personas. Entonces para que por favor se organicen entre ustedes, toda la cosa. Máximo 3 personas, ¿listo? Máximo 3 personas. Aquí pues se hacen las sugerencias frente a cómo va a ser la presentación del trabajo. Entonces el trabajo debe llevar una estructura, una portada. Entonces la estructura de portada, introducción, marco teórico, procedimiento, realizado, resultados y análisis, conclusiones, referencias y anexos. Entonces es un trabajo bien estructuradito, algo bien chévere, bien bonito. Eh, Aquí se describe qué debe llevar cada cosa y qué tan largo debe ser. Entonces, por ejemplo, la introducción, mínimo 3 párrafos, el marco teórico, mínimo 4 párrafos, se deben revisar libros, se deben revisar, pues pueden revisar pues, páginas en internet, videos de internet, libros, sobre todo los libros de consulta, cualquier libro de física que hable sobre el péndulo simple, pues nos puede ayudar. El procedimiento, bueno, entonces describir el procedimiento pues obviamente de un laboratorio a veces es muy sencillo, es mínimo 2 párrafos. Resultados y análisis, pues esto es lo que tiene más extensión, entonces pues en esto sí se pueden abarcar lo que necesite. Conclusiones, pues bueno, aquí están todas las conclusiones, hablar sobre el error, sobre los datos, las tablas, mínimo 3 párrafos, unas conclusiones y recomendaciones. Referencias, entonces, pues si ustedes pues deben consultar, ¿sí? Deben consultar libros, páginas de internet, videos, todo eso se tiene que hacer con normas APA, ¿listo? Entonces ahí está para las normas APA. Anexos, entonces los documentos que queremos anexar, como fotos, tablas, instrumentos, bueno, sobre todo las fotos, que es lo que nosotros pues, normalmente podemos adjuntar de un laboratorio de estos. El laboratorio de péndulo simple, pues bueno, las características, qué es lo que se va a hacer, cuál es el contexto del laboratorio, los materiales que se necesitan. Entonces ahí está la creatividad de ustedes de cómo van a hacer ese laboratorio atendiendo pues a su circunstancia que se estén viviendo en este momento, si pueden ir un momento o reunirse en la casa un momento, o si lo van a hacer cada uno en su casa y cada uno ahí pues conectado. Bueno, entonces ahí está. Esa es su labor como ingenieros, revisar cómo solucionar el problema para poder solucionar pues este otro. Entonces ahí están los materiales, el procedimiento, bueno, pues ahí se trató de hacer el procedimiento lo más detallado posible con el ánimo de que pues se pueda entender paso a paso qué es lo que se necesita. Aquí pues los datos, entonces aquí están las tablas propuestas para tomar los datos. Entonces hay que tomar, hay que, se va a trabajar con plastilina, entonces toca pesarla, hay que mirar cuánta masa de plastilina estamos trabajando. Entonces, lo que sí me parece importante es que, pues ahorita, al finalizar la clase, entonces me regalan ahorita una lista con los grupos. O sea, ahorita me dicen quiénes son grupos o quién va a liderar un grupo para ayudarles las indicaciones de cuánta masa, de cuánta masa van a trabajar y con qué intervalo de tiempo van a trabajar. ¿Listo? Entonces yo les voy a dar cuánta masa y cuánto intervalo de tiempo van a trabajar para que pues quedemos, como ustedes son más o menos 23,
de a 3, más o menos como 8, 8 por 3, 24, más o menos 8 grupos, entonces para que quede todo de manera diferente. Aquí están las tablas con las que vamos a tomar los datos, las ecuaciones con las que se van a calcular los datos experimentales, las ecuaciones con las que se van a calcular los datos teóricos, las tablas respectivas, cómo se va a calcular el error experimental, ¿sí? Cómo se va a medir el error, la tabla para relacionar el error, los gráficos que se deben de realizar con los datos, los análisis y bueno, a lo último, pues entonces, a manera de conclusión grande, pues bueno, en principio, pues entregar el trabajo y pues hacer un pequeño videoclip de máximo 10 minutos donde ustedes eh, pues muestren y expliquen qué fue lo que hicieron, ¿sí? Entonces, algo así, algo muy, muy cortico, algo de mínimo 10, máximo 10 minutos, donde ustedes digan o resuman el trabajo que están entregando. Entonces, eso es lo que tenemos del laboratorio. Entonces, para que por favor entren a la plataforma, mírenlo, aquí está. Esta es una de las actividades que se deben entregar, que equivalen al 10%. Entonces, para nosotros el laboratorio vale el 10%. Aquí pues el taller que es el que están realizando, que es el otro que vale el 10%. Y el quiz que también se hace del 24 al 25 de septiembre, que son 2 preguntitas, ahí muy corticas, que se hace parte del otro 10% para completar el 30%, para poderlo calificar y mandar allá. Luego tenemos el parcial, que el parcial es del 28 al 2 de octubre, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos propuesto, está listo, entonces, pero lo debemos hacer hasta esa fecha. Bien, entonces para que por favor entonces, pues ahí vayan revisando qué hacer, cómo hacer, para que por favor miren. Lo más importante es leer, comprender qué hacer, ¿sí? Por favor, entonces ahí para tenerlo ahí en cuenta. Bueno, esos son los anuncios parroquiales frente a la plataforma y lo que hay que hacer. Bien. El día de hoy entonces vamos a ver el tema del péndulo simple. Entonces el péndulo simple. El péndulo simple. Bueno, entonces veníamos hablando aquí del movimiento armónico simple. Entonces el movimiento armónico simple pues, nos permite pues, observar lo que son las vibraciones y cómo los objetos oscilan o vibran a partir de un punto de equilibrio. Entonces si nosotros tenemos un objeto y este vibra teniendo en cuenta un punto de equilibrio, pues entonces se puede contemplar como un movimiento armónico. Puede que sea simple o puede que no sea simple. Eso sí es una de las cosas o es una de las características, ¿sí? Entonces, para poder, digamos, entender un poco de esa situación de lo que es simple y lo que no es simple, pues entonces el péndulo nos permite trabajar eso. Entonces, digamos que alusiona a lo que vamos a trabajar el día de hoy, por eso ya se dejó el laboratorio listo para eso. Entonces, el péndulo simple. Entonces, como vemos ahí en la imagen, el péndulo, pues es un péndulo. Es un péndulo que tenemos ahí oscilando. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos como péndulo. Entonces, el péndulo nos permite estudiar el movimiento armónico simple que no solo se aplica para resortes y masas, ¿sí? O sea, que no solo se mide o solo se puede estudiar teniendo en cuenta resortes. Aquí también se puede ver que se puede trabajar en otras situaciones o en otros contextos como los péndulos. Entonces, aquí el péndulo también se puede relacionar o se puede encontrar lo que es la fuerza de restauración. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros cogemos el péndulo y lo movemos, ¿sí? Cuando movemos el péndulo y lo movemos de su punto de equilibrio, pues hay una fuerza restauradora que permite, pues obviamente, empezar todo el fenómeno oscilatorio. Entonces, la fuerza restauradora está definida en los conceptos de la ley de Hooke. Entonces, como veíamos al principio, que la fuerza restauradora, pues entonces está dada como la fuerza es igual a K. Recuerden que esa K, ¿quién es? Entonces, primero apuntamos aquí. Entonces, recordemos que la fuerza o la fuerza restauradora era igual a K por X, ¿sí? O K por delta de X. Recordemos que esta K es la constante de restauración, la constante de restauración del resorte, o la constante de elasticidad. ¿Listo? Entonces, aquí también tenemos esa constante de elasticidad.
solo que no va a estar fundamentada en una K, va a estar, digamos, fundamentada en otras variables, pero que hace el mismo trabajo. Entonces, tenemos la fuerza restauradora en función de la gravedad y de la longitud de la cuerda. Entonces, tenemos aquí un péndulo. Entonces, aquí hemos movido el péndulo de su centro de equilibrio. Entonces, fíjense que la línea de centro, esa línea punteada de centro, es su punto de equilibrio. La línea curva que se encuentra ahí es como el arco que dibuja el péndulo cuando se suelta y empieza a oscilar. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en este momento? ¿Qué fuerzas son las que se ejercen o las que se ven involucradas en ese, en ese sistema que se llama ahora péndulo? Entonces, fíjense que como está atada a una cuerda, entonces, como está atada a una cuerda, tenemos una tensión y obviamente la masa, ¿sí? La masa ejerce peso, ¿listo? Entonces, tenemos el peso hacia abajo y la tensión. Recuerden que cuando involucramos cuerdas, las cuerdas se tensionan. Tenemos aquí una tensión. Y hacia abajo el peso. Como el peso está inclinado, entonces como el peso se inclina, entonces tenemos dos componentes del peso. Entonces como el peso se inclina, entonces, o la masa está inclinada en este caso, ¿sí? Entonces eh, el peso se vuelve en dos componentes. Una componente coseno, mirenla aquí, y una componente seno. Una componente coseno. Entonces, fíjense que si nosotros abrimos el péndulo desde el punto de equilibrio hacia la izquierda, ¿sí? Desde el punto de equilibrio hacia la derecha, ¿sí? Aparece automáticamente esta fuerza, ¿sí? Aparece automáticamente esta fuerza, que viene siendo pues, la fuerza restauradora del sistema, ¿sí? Entonces ya empezamos ahí a mirar la fuerza de restauración del sistema, o cuál es la que le permite al péndulo pues oscilar. Listo, entonces aquí tenemos las variables, la longitud de la cuerda, fíjense que pues debemos de tener en cuenta la longitud de la cuerda. Este X pues es el recorrido que hace la masa, ¿sí? El recorrido que hace la masa siguiendo esa trayectoria, ¿sí? Entonces hay un X, un desplazamiento, y hay un ángulo que lo debemos tener en cuenta. Entonces el ángulo se mide desde dónde a dónde, desde el punto de equilibrio hasta la cuerda, ¿sí? Entonces, ojo ahí porque esa es una de las características que se van a trabajar en el laboratorio. Entonces, en principio, vamos a trabajar lo que es la longitud de la cuerda. Las fuerzas, pues digamos, en este momento no nos interesan en el laboratorio porque no las podemos medir tan fácilmente. Pero sí podemos medir la longitud de la cuerda y sí podemos medir el ángulo de apertura del péndulo. Esas sí son dos variables fundamentales que podemos medir. Y si tenemos el ángulo y si tenemos la longitud de la cuerda, pues podemos medir ese X, ese desplazamiento, ese arco que se produce ahí. Listo. Bueno, aquí están quiénes son cada variable. Entonces, L la longitud de la cuerda, θ el ángulo de apertura, X la trayectoria que toma la masa, T la tensión, mg el peso. Listo. Bueno, entonces la fuerza restauradora se puede describir como, entonces ahí tenemos el péndulo, entonces tal cual como lo teníamos ahorita. Entonces, como les decía, vamos a estar muy pendientes de esta fuerza. O sea, esta fuerza aquí o esta componente del peso que es la que nos va a permitir que el péndulo empiece a oscilar. Entonces, esa fuerza entonces va a ser igual a mg seno teta, a menos, recuerden que la fuerza restauradora es negativa, pero entonces, ojo ahí, si nosotros abrimos mucho ese péndulo, ¿sí? O sea, si lo abrimos demasiado, el péndulo deja de ser armónico simple, ¿sí? Entonces, a eso es lo que se relaciona como un péndulo físico. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros caminamos, la apertura de nuestras piernas cuando nosotros caminamos es mayor a 15 grados, ¿sí? Es mayor a 15 grados. Entonces, nosotros caminamos siguiendo un movimiento armónico simple, ¿sí? Nosotros podemos caminar haciendo un movimiento armónico simple, pero como nuestras piernas se abren en un ángulo mayor a 15 grados, entonces deja de ser armónico y se vuelve un péndulo físico, ¿sí? A eso es lo que se denomina un péndulo físico. Si la apertura de sus piernas al momento de caminar
no se abre 15 grados, entonces usted empieza a caminar como un movimiento armónico simple. Entonces, ese es el truco o ese es digamos, el as bajo la manga de las personas que hacen caminata. ¿Sí? Esas son las personas que hacen caminata. Entonces, por eso las carreras o las competiciones de caminata son tan largas, son extensas, o sea, son como 5, 500 kilómetros, o sea, son cosas exageradas, porque en principio, pues las personas tienen que hacer uso de toda la planta de su pie y segundo, pues su apertura no debe ser mayor a la de 15 grados. Por eso, conserva la energía, puede caminar más y con ese paso puede caminar todo lo que quiera. O sea, una persona de esas con un paso de esos puede caminar todo un país si quiere y va a tener un mínimo de cansancio porque va a ser armónico simple y mantiene el paso y mantiene el paso y ahí indefinidamente. No a lo Forrest Gump, ya algo más estético. Bueno, entonces consideramos ángulos pequeños para que seno de teta sea igual a teta, ¿sí? Entonces, fíjense ahí. Bueno, entonces cuando el ángulo es muy pequeño, cuando el ángulo es pequeño, menor a 15, pues ya no utilizamos seno de teta, sino tan solo teta en radianes para que los datos sean de manera armónica. A eso es que vamos. Bueno, de modo, entonces que si hacemos un ángulo pequeño, ¿cierto? Si ya nos dimos cuenta que si aumentamos el ángulo de 15 a más de 15 grados, entonces se vuelve un péndulo físico. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no lo vamos a abrir más de 15 grados. Y entonces ese seno de teta se vuelve solo teta y lo vamos a medir en radianes. Tomando que X es el recorrido de la masa como longitud de arco, entonces lo que estábamos viendo ahí, entonces esa X de esa longitud de arco que teníamos, entonces aquí tenemos la línea de equilibrio, aquí tenemos el péndulo, y aquí tenemos una línea que asemeja un arco, o sea, este X de acá. Entonces, ese X va en relación a la longitud de la cuerda y al ángulo de apertura. Entonces, ahí está. Nosotros podemos medir ese X teniendo en cuenta, pues, ese ángulo. Eso se llama el arco. ¿Listo? Entonces, si despejamos teta, tenemos que teta es igual a X sobre L. Y pues vamos a reemplazar X sobre L allá en la función, en la fuerza. Entonces, fíjense acá. Entonces ya tenemos la fuerza restauradora del movimiento del péndulo. ¿Listo? Entonces fíjense aquí que la fuerza restauradora, o este K que tenemos acá, es exactamente este mismo de acá. O bueno, ya se maneja en otras variables. ¿Sí? Entonces aquí la fuerza restauradora del péndulo ya depende de la masa que esté colgando, de la gravedad donde estemos usando el péndulo, ¿sí? Y de la longitud de la cuerda. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces ahí tenemos la fuerza restauradora. La fuerza restauradora. Bueno, fíjense que esto es puro cacharreo. Como ya conocemos la fuerza restauradora del péndulo, ahora podemos calcular sus demás características. Entonces, fíjense acá. Entonces, ¿quién es omega? En un sistema masa-resorte, entonces omega es igual a la raíz de K sobre M, ¿cierto? Entonces omega es igual a la raíz de K sobre M. Entonces ya sabemos quién es K, ¿cierto? ¿Cuánto vale K? K es mg sobre L, ¿cierto? Entonces aquí está, véanlo. Entonces vamos a ir a hacer un reemplazo. Mírenlo ahí. Entonces simplemente reemplazamos y obtenemos que ahora omega es igual a la gravedad sobre la longitud.
Listo, fíjense acá. Entonces fíjense que aquí omega ¿de quién depende? De la constante elasticidad del resorte, ¿cierto? O sea, depende de la naturaleza de la masa, o sea, qué tan rígida, qué tan elástica sea, de la masa del objeto, ¿cierto? Y si lo comparamos con el péndulo, pues entonces aquí tenemos la gravedad. ¿Listo? Fíjense que ahora, pues la gravedad es la que se convierte en esa elasticidad del medio y la longitud se convierte pues en la masa. Fíjense ahí, o sea, que ya el péndulo de quién va a depender netamente, de la gravedad donde estemos trabajando y de la longitud de la cuerda. ¿Sí? En la masa que cuelga, pues casi que es despreciable. Bueno, entonces, como ya sabemos quién es omega, ¿cierto? Como ya sabemos quién es omega y omega es G sobre L, y ustedes tienen las ecuaciones de tanto para el periodo como de la frecuencia para un sistema masa-resorte, pues entonces, por favor, entonces calculen, ¿sí? Las ecuaciones del periodo y la frecuencia para un péndulo simple. Entonces, como ya sabemos cuánto es la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia para un movimiento es 1 sobre 2 pi por la raíz de k sobre m. Entonces, ¿cómo quedarían las otras? A ver. ¿Cómo quedaría la del péndulo? Listo. Minutico ahí para que le echen ahí a eso. Bueno, bien. ¿Se pudo o no se pudo? Profe, esas dos que tenemos ahí de frecuencia y periodo, esas son para un sistema de masa resorte, ¿cierto? Las rojas sí. Sí. Y lo que está preguntando es cómo sería La misma la frecuencia y ecuación. periodo, pero para el péndulo simple. Pero bueno, puede ponerla ahí donde dice entrenador personal. Profe, qué pena, no entiendo. ¿Tendríamos que despejar la fórmula que tú nos estás dando de péndulo? ¿Cuál tienes? No. No. Fíjense lo que está en el centro. ¿Quién es omega? Omega en un masa resorte, ¿a qué es igual? Omega para un sistema masa resorte, ¿a qué es igual? A la raíz de K sobre M. Eso, ¿A sí. qué sería G sobre L? Entonces ahí está. Y la omega para un péndulo, entonces ¿a qué sería igual? Ah, Entonces, frecuencia y periodo, ¿cómo serían iguales? o sea, se manejarían las mismas fórmulas, solo que cambiaríamos la K por el... Espérame. Cambiaríamos la Por la G, La constante por gravedad. la constante, la gravedad, sí. por el Exactamente. radio, profe, ¿no? ¿Cuál radio? Ah, Luego No, por la no hace un gravedad. movimiento circular. Ah, Por la gravedad. listo. Sobre Entonces, longitud. simplemente, sí, simplemente quedaría así, ¿no? Queda 2 pi sobre raíz de... Listo. Entonces, acuérdense, aquí tenemos para un sistema masa resorte, y aquí es péndulo. Bueno, si necesitas ir acomodando algo. Listo. Para péndulo. Entonces, fíjense ahora las variables que vamos a empezar a trabajar. Eso es lo más importante ahí. ¿Listo? Las variables. A eso es que, digamos, íbamos con este
ejercicio. Entonces simplemente es revisar las variables. O sea, se trabaja prácticamente las mismas ecuaciones, solo que cambian las variables involucradas en el sistema. ¿Por qué cambian? Pues porque la fuerza restauradora en un péndulo pues tiene unos términos diferentes, ¿sí? Entonces allá vamos. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí sencillo. Ya tenemos la formulita, ¿las copiaron? Igual las tienen ahí. Espere, profe, 2 minuticos mientras las copiamos. Listo. Bueno, listo. Entonces ahora sí. Entonces miremos acá. Se tiene un péndulo de una longitud de 1.20 metros. Se tiene una longitud de 1.2 metros y se encuentra oscilando bajo la gravedad de la Tierra. Entonces, calcule la frecuencia angular. Uy, pero faltó ahí como el periodo de la frecuencia. Venga, a ver, arreglamos esta diapositiva. Listo, a ver, calcule el periodo y la frecuencia del péndulo. También calculé la frecuencia angular. Listo, ahora sí quedó bien. Listo. Se tiene un péndulo con una longitud de 1.20 metros y se encuentra oscilando bajo la gravedad de la Tierra. Calcula el periodo y la frecuencia del péndulo. También calcule la frecuencia angular. Listo, ahí démosle 2 minuticos a ese ejercicio. Toca hacerlo. Y lo que hablas del otro es, el periodo son el número de oscilaciones, ¿no? No, ahí es donde se va a presentar horas o no sé qué, ¿cierto? No, el periodo en que está medido. Ah, Ah, perdón. La longitud sobre la gravedad, la raíz. ¿En qué unidad está medido? Ay, barré. Esto es G sobre L, ¿no? Se volvió hasta el infinito. G sobre L. Gravedad sobre longitud. No, esas son las variables, pero ¿en qué unidades da el resultado? ¿En segundos, La profe? frecuencia en segundos. El periodo daría en... Bueno, hay que ver con todo esto. Que no, solo se propuso el ejercicio, pero no está hecho. 9.8 dividido entre 1.2.
Cuarta raíz de 2,85. eso. Dividido entre 2 por... Listo. Listo, 0,45 Hz. Ah, Periodo. Entonces sería 2pi 1,2. Se me dio 2,17, profe. Listo. Ay, espérate a ver. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Sí, señora, debe estar mal. No revisé mi calculadora. Y estaba en radianes. Estaba dando una clase de física 2 que también estamos viendo movimiento armónico. Ahora sí, 9,8 dividido en 1,2 raíz 2,80. dividido en 2 por 3,1416. Sí, me dio 0,45, listo. Ahora sí. Y el otro, 1,2 dividido entre 9,8, la raíz por 2 por 3,1416. Me dio 2,17, profe. 19, ¿no? No sé. No me dio 17. ¿Cómo estás usando pi? 3,1416. Sí. Entonces, ¿tú no haces Eso quedaría en segundos. Ah, sí, sí, ¿tú sí. no haces la operación seguida? No, profe. ¿La haces por pedacitos? Ah, entonces te faltaron ahí unos decimales. Sí, es que yo siempre pues cojo por partes. Por partecitas, sí. Profe, una pregunta, ¿por qué la calculadora no la saca directa? ¿Es problema de la calculadora o siempre hay que hacerla así por partes mejor? No, directo también la hace, pero toca ponerle los paréntesis pertinentes para que haga primero la Ah, división, luego la raíz y de últimas la multiplicación que tenemos ahí. ok. Es más Gracias. problema de como de notación que de la misma calculadora. Y omega, pues omega es la raíz de G sobre L. Entonces sería la raíz de 9,8 sobre 1,2. O sea, sería 9,8 dividido entre 1,2. Así hacen primero la división y al resultado que tienen simplemente le sacan raíz. Para que no... 0,12 creo que. ¿Cómo así? Ah, ok. O sea, cogen y hacen la división. 9,8 dividido en 1,2. ¿Sí? Hacen la Y se división. le saca la raíz. Y a ese resultado de una vez le sacan raíz para que le cojan Sí, los profe. decimales. Ya, ¿Listo? ahora sí. Listo, profe. Y esta omega queda en radianes sobre segundos. Listo. Listo, bueno, ahí está. Ah, esa fue la que me dio 2,85, pero radianes sobre segundo. Y ojo porque se va en radianes sobre segundo. Bien, muy bien. ¿Listos? Bien, ahora sí les cuadro todo. Sí, profe. Y ahora sí algo que tenga como profesor y su familia. Bueno, listo. ¿Podemos avanzar ahí? ¿Podemos avanzar? Creo que sigue otro ejercicio. Listo. Entonces ahora miremos este, vean. Se han contado 45 oscilaciones de un péndulo en un tiempo de 45 segundos. Entonces se han contado 45 oscilaciones en un péndulo en un tiempo de 45 segundos. Si la longitud del péndulo es de 70 centímetros, ¿cuál será su frecuencia y su periodo experimental?
calcule la frecuencia y el periodo usando las ecuaciones teóricas y compare. Por último, calcule su frecuencia angular. Bueno, entonces a ver, miramos cómo se hace este. Bueno, entonces se han contado 45 oscilaciones de un péndulo en un tiempo de 45 segundos. Si la longitud del péndulo es de 70 centímetros, ¿cuál será su frecuencia y periodo experimental? Entonces, recordemos que la frecuencia, es igual a oscilaciones sobre tiempo. Sobre tiempo. Y el periodo, bueno, periodo T. Tiempo sobre oscilaciones. Eso, muy bien. Entonces, tiempo sobre oscilaciones. ¿Listo? Entonces, acuérdense que la frecuencia, las unidades de frecuencia son 1 sobre segundo. Entonces, las unidades de frecuencia, como son 1 sobre segundo, entonces el tiempo siempre va a ir abajo. ¿Listo? Esa es la clave. Esto va a ser igual a los hertz. Y por lo tanto el periodo pues es darle la vuelta. Entonces en este caso tenemos 45 oscilaciones. ¿Listo? 45 oscilaciones sobre el tiempo que es 45 segundos. Entonces en este caso la frecuencia sería 1 hertz. ¿Listo? Sería 1 hertz. Y el periodo, entonces sería el tiempo que son 45 segundos sobre 45 oscilaciones. Entonces esto va a ser igual también a 1 segundo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el periodo y la frecuencia. Entonces estos datos que tenemos acá son los experimentales. ¿Listo? Estos dos datos que tenemos acá son los experimentales. Los experimentales. Entonces ahora nos toca ya los teóricos. Entonces los teóricos, ¿qué son? Entonces la frecuencia, ¿a qué es igual? Entonces con la formulita, a 1 sobre 2pi por la raíz de G sobre L, ¿no? Listo. Y ahora, ¿y cuánto daría entonces el periodo también? Entonces el periodo sería igual a 2pi por la raíz de L sobre G. Listo. Entonces ya tenemos la... ¿Sí? ¿Quedó bien? A veces eso tiende a confundirlo a uno. Me tocó devolvernos. Profe, una pregunta. Señora. O sea, digamos en este caso que tú nos estás dando lo de, Ay, me perdí. Señora. digamos que hayamos, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Los Ahí lo fórmulas. cambiaste. Ya, ahí está en el ejercicio. Que estamos hallando, digamos que la frecuencia y el periodo experimental, ¿sí? Sí. Que era lo que hablamos. Con esto igual aplicamos las mismas fórmulas para hallar la frecuencia y el periodo, ¿sí? Sí, pero ojo porque es que aquí el ejercicio nos está hablando de oscilaciones y de tiempo. Ujú. Entonces, cuando nos habla de oscilaciones y de tiempo, toca usar, digamos, como las experimentales, estas que acabé de poner aquí al Sí, señor. principio. Estas. Porque estas son las que relacionan oscilaciones y tiempo. ¿Qué pasa con las teóricas? Las teóricas nos relacionan ¿qué? La gravedad y la longitud de la cuerda. ¿Sí ven? La diferencia entre las dos ecuaciones. Sí, señor. Listo, entonces ¿cuánto daría aquí la frecuencia? Pues calculen ahí la frecuencia y el periodo teniendo en cuenta de que la longitud es de 70 centímetros. Entonces longitud es igual a 70 centímetros, o sea, 0,7 metros. Acuérdense que nosotros siempre trabajamos en el sistema
internacional. Nosotros siempre trabajamos en el sistema internacional. Entonces todo debe estar en metros, todo debe estar en segundos. Una pregunta. Señor, Las primeras son las experimentales y las sí, segundas fórmulas, ¿cómo se llaman? las ¿Perdón? teóricas, Ah, gracias. las teóricas. Gracias. Ponga 5 horas de profes y familia. En la última. La familia. ¿Qué comida tenemos? Y esa sería para los créditos. ¿Esta? Sí. Profe, la frecuencia me da 0,58, 0,587, 0,587. 0,587. Y me dio 1,13. No Dejémosla ahí, a sé. ver. Tener mucho cuidado. Venga, a ver, 9.8 dividido entre 0.7. Yo leyendo y tú vas pasando. Hola, soy Tía. Bueno, esa la voy a presentar yo. Lo que dice ahí. No estamos en cuento. No puedes sacar la lista de Sí, 0.580, bueno, 595, ¿listo? Pero es por decimales. Sí, pero así me bota como 587, 7. Listo, pero sí, ya. Listo. Pero sí, ahí está bien el que tienes. Pero trata de hacerla, digamos, paso a paso, pero con todos los decimales. Nuestro propósito es mantener un proceso permanente y participativo donde los estudiantes y sus familias puedan llevar a cabo actividades que fortalezcan los procesos socioemocionales y la salud mental en tiempos de pandemia. Entonces, tengo ahí mi amiga, entonces ahí es súper complicado de valor. Hola. Hola, soy Cia y hoy vengo a contarle mi historia, o más bien, la historia de todos mis compañeros y amigos. De la sonará extraño. Bueno, ¿listo? ¿Ya verificaron ahí? Sonará extraño. Sí, Que les sí. haya dado lo mismo. Sí. Profe, ¿su merced me haría un favor, o bueno, nos haría un favor? ¿Será que hay la posibilidad de que nos la dicte como quedaría directa? Quiero encontrar en dónde está el error porque no le doy yo creo que es la calculadora, o bueno, no sé, de pronto estoy poniendo mal en paréntesis. O de pronto no hay necesidad de poner paréntesis. 9.8 dividido entre 0,7 igual. 9,8 dividido entre 0,7 igual. A ese dato le saca raíz. Le saca raíz igual. Y ahora, por ejemplo, en la frecuencia, ¿cierto? Estamos haciendo frecuencia. Entonces, 9,8 dividido 0,7 igual
le oprime la tecla de, de la raíz, le da igual, y ahora dividido, abre paréntesis, 2 por 3.1416, cierra paréntesis igual. Y ahí le debe dar. Profe, el periodo me dio 5,36. Upa, ya No sé lo por qué. verificamos. 1.63 segundos, profe. Bueno, entonces, ojo ahí con decimales. Te voy a hacer el periodo 0.7, ¿cierto? Que es la longitud, dividido entre 9.8, que es la gravedad, igual. Eso da 0,0714, un montón. La raíz, o sea, botón de raíz, igual. Da 0,26726, bueno, por allá. Por 2, igual por 3.1416. 1.679. Listo, ahí está. Ojo, tengan Señor, mucho cuidado con los procesos. Jugando baloncesto, montando patinetas, tocando en la banda, corriendo por el parque, gritando en cada parque, gritando en la compañía. profe, puede existir una variación pequeña, por ejemplo, si en mi calculadora me aparece 0,595 en... No, si ese es el tercer decimal, no. Ok, Si es el segundo decimal, sí. ok. Entonces, por eso traten de hacer todo que todos les, o que utilizar todos los decimales, ¿listo? Porque los cálculos que están hechos en el parcial y en el quiz están hechos de tal manera que coja todos los decimales. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero en el tercer decimal, no. Listo, profe. Bueno, avanzamos aquí un poquito. Vamos haciendo esto. Entonces miren este. Un péndulo oscila bajo la gravedad de la Tierra y posee una longitud de 1.5 metros. Listo, entonces dice, un péndulo oscila bajo la gravedad de la Tierra y posee una longitud de 1.5 metros. Calcule la posición, la velocidad y la aceleración del péndulo después de 5 segundos de iniciar su movimiento. Halle la frecuencia y periodo respectivo. Están poniendo a la asistencia. Ese tiempo de toma menos 5 segundos, ¿cierto, profe? No. ¿Por qué? Porque lo tomamos negativo, ¿no? No hay necesidad de tomarlo negativo. O no se debe tomar negativo, más bien. Ok. Bueno, entonces, para este ejercicio, primero calculamos, bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos que la gravedad de la Tierra, 3 metros sobre segundos al cuadrado. Longitud, Tenemos la longitud, 1,5 metros. tiempo. Listo. Y nos dan un tiempo que es igual a 5 segundos. Listo. Entonces este es muy parecido a uno que hicimos por allá arriba de masa resorte. Entonces simplemente pues es aquí cambiar, digamos, el contexto al péndulo. Entonces lo primero que debemos hacer es hallar omega.
y omega es la raíz de G sobre L. ¿Listo? ¿Por qué necesitamos hallar primero pues omega? Porque la longitud, o bueno, aquí la posición es igual a A, ¿listo? A A coseno de omega t. ¿Sí ves? Entonces necesitamos el omega por obligación para poder calcular. Entonces omega es igual a la raíz de G sobre L. Entonces en este caso sería igual a 9,8 sobre la longitud, que es 1,5. Bueno, entonces sería 9,8 dividido entre 1,5. 200,56. 2,56. 2,550. Bueno, pero el tercer decimal no lo estamos teniendo en cuenta. Entonces sería 2,55. ¿Listo? Vale. Porque el tercer decimal, sí, no, ya no es tan significativo. Este es radianes sobre segundos. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle aquí un dato porque a este ejercicio le falta un dato. Entonces vamos a ponerle aquí el dato de que la amplitud sea igual a 0,05 metros. ¿Listo? Vamos a colocarle ahí que la amplitud es esa. Si la ¿Esa amplitud... amplitud de dónde la sacamos, profe? Qué No, pena. me la acabé de inventar. Ah, Porque le hace falta el ejercicio. ok. Me la acabé de inventar. Entonces, sería X es igual a la amplitud. Entonces, el dato que acabé de inventarme es 0,05 por el coseno de omega, que en este caso omega vale 2,55. Coloquémosle aquí otra vez radianes sobre segundo por t, ¿cierto? Por t. Listo, por t. Entonces reemplacemos ahora porque t es igual a 5 segundos. Entonces x es igual a 0,05 por el coseno, entonces de 2,55 radianes sobre segundo Por 5. por 5 segundos. Entonces recordemos que lo que pasa acá, segundos se cancela con Los segundos y nos elimina. queda radianes. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Cuando nos queda radianes acá adentro, ¿qué es lo que hay que hacer? Pasar la calculadora a radianes. Eso, muy bien. Entonces ahora sí, completen ahí esa operación, por favor. Ahora conozco otras posibilidades. Al extrañar me ha ayudado a acercarme y valorar más. Ahora nos escribimos y me emociono al ingresar a una clase virtual. Es algo mágico pensar cómo las clases se iban a dar. Les contaré qué he aprendido. Acompáñenme. Existen muchos medios de comunicación. O sea, esas dos anteriores las puede dejar Wiki en lo que se gastó. ¿Cuántos son las anteriores? Y la otra mente. Listo, la de verdad. Ahora tengo una rutina y mejores hábitos de estudio, aunque en pijama siempre esté. Soy recursiva y creativa cuando tengo... Profe, me dio 0,049 radianes. Soy recursiva y No, ahí ya no da radianes, ahí da metros. Ah, Listo, pero sí, nos da igual. No tengo los elementos necesarios y mi profe quiere enloquecer cuando juego con la almohada. Bueno, mira. ¿Cuánto tiene que ser tu vida? No, eso está bien. Sí. Me divierte liberar el estrés a través del ejercicio, juegos y movimientos motrices y a veces irme de nariz. Ahí son dos de Angelina.
entonces déjalo en infinito. 3 y 4. Bueno, ahí ya solo queda hallar la velocidad. Menos 0,20. La velocidad, venga a ver. Entonces la velocidad es igual a menos omega a seno de omega t. Y la aceleración es igual a menos omega cuadrado a coseno de omega t. Listo, a ver cuánto da esa velocidad. Me divierte liberar el estrés a través del ejercicio. Juegos y movimientos motrices. Y a veces Punto 55 por 5. A ver si le sacamos el seno. pensé que la ajedrez era solo un mesa. ¿No estás viendo perro? Espera. Pensé que el ajedrez era solo un juego de apariencia, pero es una ciencia, son dos. ¿Cuánto fue que te dio? Pero es una ciencia. Hay un poquito como para hacer una pausa. Pensé que el ajedrez era solo un juego de apariencia, pero es una ciencia. Pero la verdad, un poquito. Ah. Ya le van a poner todo. Bueno, pues ahí está para que la calculen, por favor. Que pues o si no se nos pasa un poquito el tiempo que sigue acá. Ahora sigue otro ejercicio. Bueno, Ya, va a empezar todo. Pensé que el ajedrez era solo un juego de apariencia, pero la verdad es que es una ciencia. Profe, ¿cuánto le dio la aceleración? no lo he calculado, espérame a ver. Pero la verdad es una ciencia. 0,31. Espérame. 71. A veces, estos son actos y esto es una frase. O sea, que es cortito. Menos 0,31, ¿sí? A veces, Sí, profe. 0,3171. pero es solo inglés. Y cuando pronuncio, Pero negativo, profe. No. Sí. Sí. Sí, por el negativo de la formulita. Ah, sí, 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 profe. Ah, claro, claro. Sí, sí, porque está llegando como al punto extremo, está parando. Está deteniendo ahí el péndulo. Porque mire, este 0,049 está muy cerquita del 0,05. Muy cerquita. Sí. Entonces se está deteniendo. Y la velocidad está cambiando de signo. A veces creo que hablo al revés, pero es solo inglés. Y cuando lo pronuncio, me siento en otro mundo. Soy directora de cine, libretista y la actriz. Y aunque no hay maquillaje, doy mi mejor sonrisa. Soy una gran exploradora y he descubierto lugares de mi casa que antes ignoraba por el afán.
He descubierto que mis padres no solo tienen talento de cuidar, también son periodistas, camarógrafos y guionistas, y de vez en cuando son los extras de mi película. He descubierto que mis padres no solo tienen el ¿Listo? talento de Bueno, cuidar, miramos aquí el otro porque si no se nos pasa el tiempo ahí. Falta un pedacito de tema. cuando son los extras de mi Que es muy rápido, pero pues de pronto se nos pasa el tiempo. Entonces dice, se ha observado un péndulo singular. Se ha observado un péndulo singular que tiene un periodo de oscilación de 8 segundos con una longitud de 2.1 metros. Encuentre la gravedad a la cual está oscilando dicho péndulo y la frecuencia de oscilación. Al final descubrir que no todo está mal, algo positivo saldrá. Bueno, miremos aquí los datos que nos dan. Nos dicen que el periodo de oscilación es de 8 segundos y que la longitud de la cuerda o del péndulo es de 2,1 metros. ¿Cuál es la variable que necesitamos encontrar? La gravedad. Ujú. Bueno, entonces fíjense ahí. Entonces tenemos que el periodo es igual a 2pi, ¿sí?, Por por la raíz. raíz de L sobre G, ¿sí? L Sí, sobre G. señor. Listo. L sobre G. Listo. Entonces fíjense ahí. ¿Tenemos las variables? Sí. Tenemos el periodo y tenemos la longitud. Podemos despejar la gravedad. Listo. Entonces despejemos gravedad. Eso se pasaría a multiplicar porque está dividiendo, profe. Pero, ¿qué pedacito? ¿La gravedad? Sí, señor, la gravedad, habla de la gravedad. Sí. Sí, sí, sí. Se está dividiendo, pasa a multiplicar. Y te pasaría ahí, ¿no? Dividido el periodo. Sí. Creería yo, ¿no? Entonces me dices que esto queda así. Bueno, espera, la dibujo un poquito como mejor, más organizadita. Listo, entonces acá. Entonces tú me dices que queda esto como raíz de G. Ujú. Listo. Y ahora, ¿cómo quitamos esa raíz? No. Ahora, ¿cómo quitamos la raíz? ¿Todo divididos? Se Solo, pa- ya ¿Lo solo dividimos? ¿No? el primero. ¿Cómo quitamos esa raíz? La pasamos a fraccionario, ¿no? ¿No quedaría un medio o algo así, profe? No sé. No. ¿Cuál es la operación contraria de la raíz? Profe, ¿Y la no se le da como potencia. al cuadrado o algo así? Profe, la Eso, potencia. eso, muy Para poder bien. quitar las raíces. Ya dieron la solución por dos lados. Entonces, acuérdense que esto para despejar utiliza las operaciones contrarias. Entonces, la operación contraria a la raíz, pues es la potencia, por ahí la escuché. Y pues obviamente se le va esto al cuadrado. Listo, entonces al elevar al cuadrado, entonces se van las raíces, queda gravedad es igual, entonces aquí sería 4 pi cuadrado L sobre
periodo cuadrado. ¿Listo? Porque pues ya simplificando ahí. Entonces, este cuadrado se lleva a la raíz, este cuadrado se lleva a la raíz. Pero al aplicar las propiedades de las potencias, pues todos son afectados por ese cuadrado. Entonces 2 por 2, 4. Entonces queda 4. Pi queda como pi cuadrado. Y el periodo queda como periodo al cuadrado. Entonces ahí ya tenemos como allá la gravedad. Listo, reemplacemos. Entonces gravedad es igual a 4pi cuadrado por la longitud, que en este caso es 2,1, dividido entre el periodo, que en este caso es 8 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto daría esa gravedad? ¿1,29? No sé si está bien. 1,29, sí. Metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, listo. Y pues la frecuencia, entonces la frecuencia la sacamos aquí por el lado fácil. Recuerden que la frecuencia también es igual a 1 sobre el periodo. Acuérdense que esta ecuación sigue funcionando. 1 sobre el periodo. Entonces en este caso sería 1 sobre 8. O sea que la frecuencia sería igual. Entonces 1 dividido 8, 0,125 Hertz. Listo, ahí está. Entonces, ahí está, digamos, como para hacerla un poquito más fácil, que nos rinda ahí un poquito el tiempo. Pero entonces ahí está la... Listo, bien. Bueno, muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, aquí la energía. Bueno. Bien. Tomémonos unos... ¿Qué hora son? 8:23. Listo. 5 minuticos para hablar del tema. Para ahorita hablar de energía. De 5 minuticos y ya regresamos. Bueno, listo. Bueno. Ahí, 5 minutos ahí de... Bueno, me regalan por favor los que no han escrito ahí por el chat, me regalan ahí la asistencia, por favor. Los que no han escrito para que por favor escriban por favor ahí la asistencia. Pero como dice, sí que subí todo el video a YouTube. Bueno, ahí mientras tanto, entonces les voy contando la energía del sistema del movimiento armónico simple. Entonces, recuerden que ahora todos los sistemas son dinámicos. Y al ser todos los sistemas dinámicos, entonces, pues tienen energía, ¿sí? Entonces, acuérdense que se activa, digamos, uno utiliza una fuerza externa para empezar que todo el sistema empiece a oscilar, la fuerza restauradora empieza a utilizarse o aplicarse para que el objeto tienda a llegar a su punto de equilibrio y ahí se producen las oscilaciones. Como el objeto se está moviendo, recuerden que lo vimos al principio con la ecuación diferencial, donde tenemos la aceleración, entonces pues también se puede producir energía, ¿sí? Entonces ahí está todo el proceso dinámico y hay una transformación de energía y demás. Entonces, consideramos el movimiento armónico simple como movimiento ideal. Entonces vamos a considerar ahora el sistema de tal manera de que no haya rozamiento, de que no haya aire, de que no tenemos en cuenta ni la masa del resorte, digamos en el caso masa-resorte, no tenemos en cuenta la masa del resorte. Si es un péndulo, pues no vamos a tener en cuenta la masa de la cuerda, ¿sí?
y entonces el sistema se vuelve conservativo. ¿Qué es que un sistema se vuelva conservativo? Entonces, que la energía mecánica es constante en todo momento, ¿sí? Si el sistema es conservativo, recuerden en el teorema de la conservación de la energía, toda la energía potencial se transforma en cinética y toda la cinética se transforma en potencial. Al poderse utilizar eso o al poder, digamos, el fenómeno o el péndulo o el sistema masa-resorte al hacer eso, entonces la energía total del sistema, que es la energía mecánica, se conserva constante durante todo el ejercicio. Entonces volvemos al ejemplo de la persona que utiliza la caminata. Entonces, como la persona trata de que su sistema sea de manera armónica, que sus pasos sean armónicos simples, pues la energía se va a mantener constante durante todo el ejercicio y por lo tanto, pues su desgaste de energía o su cansancio pues va a ser pues mínimo. Entonces, recordemos que la E, entonces en este caso la E mayúscula que estamos trabajando acá, pues es la energía total del sistema, la energía mecánica. U va a ser la energía potencial y K la energía cinética. ¿Listo? Entonces, U la energía potencial y K la energía cinética. Bueno, entonces, como se conoce la masa que está oscilando, ¿cierto? Entonces nosotros podemos medir la masa, ¿cierto? La masa del que está atada al resorte o la masa que está atada a la cuerda del péndulo. Y esa se mueve en una trayectoria de X. Pues recuerden que siempre vamos a tener la X ahí. Entonces, como el sistema se está moviendo, ¿cierto? Como el sistema se mueve, ya sea en el resorte o sea en el péndulo, entonces, pues la energía cinética está desde el punto de vista conceptual como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Donde m es la masa que está atada al resorte y v es la velocidad lineal. Entonces, en este caso, como solo estamos trabajando una sola dimensión, entonces la lineal, la que está en X. Como el sistema masa-resorte oscila, el resorte guarda energía potencial. Entonces recuerden que hay energía potencial elástica y esa energía potencial elástica pues la tenemos en este momento relacionada. Entonces sería un medio de K por X al cuadrado. Entonces recordemos que K es la constante de elasticidad del resorte y X es la distancia de deformación. Entonces ya tenemos las dos energías, digamos, bien definidas. La energía cinética y la energía potencial. Entonces, si nosotros sumamos estas dos energías, pues vamos a encontrar la energía mecánica. Entonces aquí la tenemos. Entonces la energía mecánica es igual a la energía potencial más la energía cinética, que sea un medio de K por X al cuadrado, atendiendo de que sea la energía potencial, y un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la energía cinética. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Eso qué quiere decir o qué quiere expresar? ¿Sí? Que en todo sentido, ¿sí? En todo el sentido del movimiento, ya sea en el péndulo o sea en el masa-resorte, la energía va a ser igual. Pero acuérdense, el teorema de la conservación de la energía potencial se transforma en energía cinética y la cinética también se transforma en potencial. Entonces, veamos lo que dice acá. Como el sistema masa-resorte se tiene en cuenta la amplitud de oscilación, ¿sí? Entonces, es decir, X es igual a A. Entonces, ojo ahí. Entonces, nosotros siempre hablamos en función de la amplitud. Entonces, ¿qué tanto se estira ese resorte, cierto? ¿Qué tanto se estira el resorte? ¿Y qué tanto se puede contraer? ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos. ¿Qué tanto se puede estirar? ¿Qué tanto se puede contraer? Entonces, pues ponemos esos dos puntos de referencia, el máximo y el mínimo. Entonces, acordémonos que ese máximo y ese mínimo son la amplitud del movimiento, ya sea para el péndulo o sea para el sistema masa-resorte. Entonces, dicho de otro modo, pues entonces el sistema armónico simple tenemos una sola energía, que se llama un medio de K por A cuadrado. Entonces, reemplazando sus respectivas ecuaciones de elongación y de velocidad en la ecuación de la energía, llegamos a esta expresión. Entonces, fíjense que la energía total del sistema, entonces la energía total del sistema en un movimiento armónico simple, pues va a estar dada a un medio de K por A cuadrado. Recuerden quién es A. A es la amplitud del fenómeno del movimiento en este caso.
¿Listo? Entonces, vamos a revisar cómo llegamos a esa ecuación. Listo, vamos a revisar ahí cómo llegamos a esa expresión. Entonces, miremos acá un momentico. Entonces tenemos la ecuación completa, ¿sí? Donde tenemos tanto la energía potencial como la energía cinética y tenemos tanto la elongación como la velocidad. Entonces, reemplacen ahí reemplacen las ecuaciones en cada una de las expresiones de la energía y a ver si podemos llegar a la ecuación de 1/2 de K por A cuadrado. Échenle ahí Espera, profe, qué pena, no entendí bien. Bueno, bien. Entonces ahí está. Ahí está la deducción o ahí está el, Como la, complicado, demos- profe. la demostración. Ahí está la demostración de por qué se llega a 1/2 de K por A cuadrado. Entonces ahí está la demostración. Entonces ahí está. Listo, entonces recuerden que en la parte de abajo, entonces coseno cuadrado más seno cuadrado es una identidad trigonométrica que es igual a 1. Entonces coseno cuadrado más seno cuadrado es una identidad trigonométrica que es igual a 1. Entonces por eso ahí ya se va el coseno y el seno, que son iguales a 1, y nos queda la expresión que estábamos buscando. ¿Listo? Ahí está. Bueno. Listo. De esta manera podemos interpretar la transformación de energía mientras el sistema oscila. Entonces ahí tenemos aquí la interpretación. Entonces fíjense acá. La energía mecánica, o sea, EM, esa energía mecánica permanece constante. ¿Sí? Permanece constante. Es constante durante todo el momento. Durante todo el momento. ¿Por qué lo miramos desde menos A hasta A? ¿Listo? Entonces ya no vamos a tener en cuenta, digamos, la velocidad o la altura, sino vamos a tener en cuenta la amplitud. ¿Listo? Entonces miren, menos A y A. Recuerden que la línea del centro pues es el punto de equilibrio. Sin embargo, si miramos la energía cinética, este SE que está acá, la línea verde, entonces si miramos este SE, la energía cinética se va transformando, vean, va pasando, entonces desde menos A hasta A. ¿Listo? Entonces ella también se va distribuyendo, Al igual que la energía potencial, miren aquí, que es la línea azul. Entonces, fíjense que en cada momento, en todo momento, tenemos tanto energía cinética como potencial, pero la suma de las dos va a ser igual a la energía mecánica. Y esa energía mecánica pues va a ser igual a 1/2 de K por A cuadrado, o sea, de la ecuación que tenemos ahí. Ahí la tenemos. Entonces, fíjense ahí cuando el objeto pasa por el punto de equilibrio. Entonces, cuando pasa por el punto de equilibrio, listo, por esta línea negra que tenemos aquí en todo el centro, este es el punto de equilibrio. Entonces, cuando pasa por el punto de equilibrio, el objeto tiene su máxima energía cinética, pero su mínima energía potencial, ¿sí? Tiene su máxima energía cinética y la mínima energía potencial, ¿listo? En cambio, miremos en los extremos. Entonces, por ejemplo, en más A, donde el objeto está, digamos, mayor, está bien alargado, está bien estirado el resorte. Entonces, si está allá, entonces la energía potencial es máxima, pero la energía cinética es mínima. ¿Sí? Entonces, la energía cinética es máxima y aquí la energía cinética es mínima. Lo mismo sucede en el punto donde está bien comprimido. Entonces, si lo comprimimos lo que más se pueda, entonces en este punto menos A, entonces tenemos la energía potencial máxima, pero la energía cinética mínima. Y así sucede durante todo el escenario. Esto se va a repetir infinitamente. El objeto pues va a tratar de mantener su energía constante, entonces nunca se va a detener. Entonces, no sé si alguna vez han visto esos objetos o esas cositas que se ponen ahí en la oficina que siempre oscila, ¿sí? Que siempre se ve en movimiento, que siempre están ahí en movimiento y en movimiento y en movimiento, que son a veces artilugios ahí que parecen péndulos, a veces son péndulos, a veces son como cositas ahí que empiezan a moverse de un lado a otro, cascadas y demás.
estos objetos tienden a quedarse en movimiento armónico simple y a conservar la energía. Sin embargo, pues como esos objetos están construidos pues, con objetos de la naturaleza, ¿sí? Ellos tienen fricción, ¿sí? Ese movimiento tiene fricción. Entonces esa fricción disipa la energía. Entonces al cabo de algún tiempo, pues se va a detener, ¿sí? Algún tiempo se va a detener. Pero si usted le coloca una pila, una batería, pues él va a suplir ese poquito de deficiencia o esa pérdida de energía que tiene por el rozamiento, la va a sacar de la pila y va a mantener el movimiento de oscilación pues un poco más perpetuo. Pero pues hay que usar una batería externa. ¿Eso qué quiere decir? Que los movimientos armónicos simples pues son muy difíciles de concebir, son muy difíciles de hacer. Entonces son muy difíciles de construir y demás, o que los objetos se mantengan en movimientos armónicos simples, o sea que la energía permanezca constante. Entonces si alguna vez ven en la oficina un aparatico de esos que está oscilando, pues ese tiende a mantener la energía constante y por lo tanto necesita usar batería. Cuando se acaba la batería el objeto se va a detener en algún momento. Eso es lo que pasa. Bueno, entonces aquí tenemos la expresión, bueno, otra vez. Entonces ahora, atendiendo a esta ecuación, ¿sí? Atendiendo a toda esta ecuación que tenemos acá, pues vamos a hallar la ecuación de la velocidad máxima. ¿Listo? Entonces vamos a hallar la ecuación de la velocidad máxima. Entonces, ¿qué debemos hacer? Despejar B. Entonces vamos a despejar B, ¿listo? Entonces aquí sería 1/2 de K por X al cuadrado más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a 1/2 de K por A cuadrado. Entonces, y vamos a despejar B. ¿Listo? Vamos a despejar B. Entonces este primer término pasa al otro lado a restar. Entonces quedaría aquí 1/2 de la masa por B cuadrado. 1/2 de K por A cuadrado. Menos 1/2 de K por X al cuadrado. Listo. Fíjense que este 2 que está aquí dividiendo en este lado izquierdo, al pasarlo a multiplicar, se cancela con todos, o sea, se simplifica con todos los otros 2. ¿Listo? Fíjense que este 2 que tenemos acá se simplifica con estos 2 de acá. Entonces nos queda masa por velocidad al cuadrado es igual a K por A cuadrado menos K por X al cuadrado. Pasamos a dividir la masa. Entonces, ojo porque la masa divide en ambos lados. Entonces quedaría K por M, K sobre M por A cuadrado. Y aquí menos K sobre M por X al cuadrado. La velocidad al cuadrado va a ser igual. Entonces sacando factor común, entonces K sobre M, factor común de A cuadrado menos X al cuadrado. Y sacando la raíz, entonces la velocidad va a ser igual a omega. Acuérdense que K sobre M es igual a omega, entonces omega por la raíz. Omega, acuérdense que omega cuadrado es igual a K sobre M. Y omega, ay no, espérate. Se me fue ahí. Listo. K sobre M y omega es igual a la raíz de K sobre M. Entonces tenemos omega igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos X al cuadrado. Listo. Y ahí tenemos la ecuación de la velocidad máxima, que creo que ya se las había dado en el taller. Listo, porque creo que hay unos ejercicios donde hay que hallar la velocidad máxima. Entonces fíjense que es la velocidad máxima, pero en función de quién. En función de la amplitud. Entonces en función de la amplitud
y el desplazamiento que tenga la masa. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta, digamos, esa ecuación, que por qué, digamos, es importante deducirla. Entonces, porque es la velocidad máxima en función de la amplitud y en función del desplazamiento. Entonces hay que tener en cuenta ahí que tenemos que es un sistema masa-resorte, ¿sí? Es un sistema masa-resorte, o sea que estamos trabajando con K y M, y que la velocidad máxima depende también de la amplitud y del desplazamiento. Ahí está en la ecuación. Pero ya tenemos en cuenta aquí la energía, o sea, no estamos teniendo en cuenta aquí digamos, el omega y que la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, ¿sí? O sea, no estamos teniendo en cuenta como esa parte cinemática, sino más bien como la parte dinámica del ejercicio. O sea, ya, digamos, mirando a profundidad cómo es que se trabaja el ejercicio desde el punto de vista dinámico. Aunque siempre tenemos en cuenta la segunda ley de Newton, ¿no? O sea, siempre vamos a tener en cuenta de que todo esto sucede porque estamos ahí utilizando la segunda ley de Newton. Bien. Entonces ahora tenemos la segunda ley de Newton, como lo nombraba. Entonces, como lo mencionaba, la segunda ley de Newton, la ley de Hooke, o sea, la fuerza restauradora, la ley de Hooke. Y vamos a utilizarlas para hallar la aceleración. Entonces, haya la aceleración máxima. Entonces, esta sí es fácil, a ver, ustedes ya la pueden deducir. Esta estaba más sencilla, que simplemente queda masa por aceleración igual a menos K por X. Si despejamos la aceleración, entonces sería A es igual a menos K sobre M X. Listo, ahí está. Recordemos que omega cuadrado es igual a K sobre M. Y reemplazando, entonces la aceleración sería igual a menos omega cuadrado por X. Fíjense que esta aceleración depende netamente del desplazamiento. Es decir, de la elongación. Aquí se llama elongación. Entonces, ¿qué tanto se mueve la masa? ¿Qué tanto se mueve la masa? ¿Qué tanto se mueve la masa? O el péndulo, en este caso. Cualquiera de los dos. Recuerden que ahora ya podemos cambiar rápidamente del sistema masa-resorte al péndulo. A G sobre L. ¿Listo? Entonces ahí está, ¿sí ven? Entonces ya podemos pasar rápidamente de lo mismo que tenemos en el masa-resorte en el péndulo. Pero entonces ahí tenemos la aceleración. Creo que también en el taller la teníamos expresada. Entonces ahí estaba, para expresarla. ¿Listo? Bien, de esta manera podemos interpretar la transformación de la energía mientras el sistema oscila. Entonces fíjense acá. Eso es lo que les estaba hablando ahorita sobre el teorema de la conservación de la energía. Entonces, recuerden que la energía mecánica permanece constante. Miren, la energía mecánica permanece constante. Y en los puntos extremos, o sea, en la amplitud máxima o en la amplitud mínima, la energía potencial es máxima y la energía cinética es cero. ¿Sí? Entonces vean, energía cinética cero, energía potencial máxima. Y en el punto de equilibrio, fíjense aquí en el punto de equilibrio, pues entonces la cinética es máxima, pero la potencial es cero. ¿Sí? Y aquí ya se ve la transformación o como el paso de una a la otra. ¿Sí? Teniendo en cuenta, digamos, pues ya la aceleración y la velocidad. Pero entonces, fíjense ahí cómo trabaja el teorema de la conservación de la energía. Entonces, cómo la energía se conserva en un sistema oscilatorio. Entonces,
Recordemos que desde el inicio de la asignatura o en la primera clase hablamos de que todos los sistemas oscilan. Entonces ahora, si todos los sistemas oscilan, todos los sistemas se comportan de esta manera. Entonces, los átomos oscilan, las moléculas oscilan, la luz oscila. Entonces, todos los movimientos son prácticamente oscilantes. Y si son oscilantes, entonces se mueven con respecto a esta situación. Y pues a todas las que hemos visto, periodo, frecuencia, velocidad máxima y demás. Bueno, entonces ya tengo un poco de dolor de cabeza. Estoy aquí pues un poco cansado y demás de todo el trajín del día. Entonces vamos a resolver este ejercicio para poder cerrar la clase. Entonces tenemos un sistema masa resorte con K igual a 200 Newton metro. Entonces tenemos la constante de elasticidad aquí. Y M de 0.5 kilogramos. La masa se suelta desde el reposo en X igual a 0,20 metros. O sea, esa es la amplitud, mejor dicho. Listo. Calcula las velocidades máximas y mínimas que alcanza el cuerpo al oscilar. Entonces vamos a utilizar la ecuación de la velocidad máxima, de la que acabamos de hallar con referente a la energía. Entonces recuerden que la velocidad es igual a ¿quién? A K sobre M por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos X al cuadrado. Listo, calcule la aceleración máxima. Entonces la aceleración máxima a que es igual a menos omega por X. Omega cuadrado, perdón. ¿Listo? Determine la velocidad de aceleración cuando el cuerpo se ha movido a la mitad del camino y determine las energías total, potencial y cinética en una posición de A medios. Bueno, revisen ese ejercicio un momentico ahí, por favor. Bueno, muchachos, eso en síntesis, pues esa es la clase del día de hoy. La verdad sí me siento un poco maluco, me dio como migraña, me dio hasta náuseas. Entonces, bueno, en principio les recuerdo que por favor bajen, descarguen el laboratorio, empiénsenlo a mirar, a revisar. Yo programé una clase, que es la próxima semana, donde esa clase pues está dedicada para el laboratorio. Voy a preguntar ahí a la dirección de San Mateo si tiene algún inconveniente frente a dejarla de ese mismo modo. Y o si no, pues tendríamos que hacer clase común y corriente, porque esa clase está planeada como para hacer el laboratorio, o sea, como el tiempo del laboratorio que ustedes necesitan, o sea, las 3 horas, para sacar datos y demás. Entonces, les estaré informando cualquier cosa, cualquier novedad, ahí está ahí propuesto. De resto, todo lo que, pues por favor, adelante en el taller. Si es tal el caso, entonces, pues, si algo, pues nos conectamos entre 8 horas para solucionar dudas sobre el taller. Pero, pues, lo que les comento, la clase está programada la ruta de la clase está programada de otra manera. Pero entonces no se preocupen por eso. Les recuerdo que está el laboratorio, revisen, por favor, léanlo. Cualquier cosa, cualquier duda, pues con mucho gusto para revisarlo. No se queden con las dudas, por favor, porque a veces se quedan con las dudas y pues de pronto hay tropiezos o dificultades frente a lo que estamos haciendo. Profe, ¿le enviamos los grupos a la monitora? Sí, por favor. Sí. Lady, ¿me podrías ayudar con eso, por favor? Y dale, profe. Yo te envío entonces esta noche los grupos, ¿listo? Listo, muchas gracias. Mañana a la mañana. Vale, profe. Qué pena con ustedes, muchachos, pero de verdad me siento un poco maluco. ¿Listo? Me siento un poco maluco y pues alcanzamos a ver todo lo que necesitábamos ver. ¿Listo?
Entonces, Listo, profe. les deseo lo Sí, mejor. profe. Lady, muchas gracias. Qué pena contigo ponerte en estas. Pero bueno, muchas gracias. No te preocupes, profe. ¿Listo? Qué pena, muchachos, con ustedes. Les deseo lo mejor, un bonito fin de semana. Igualmente, profe, muchas gracias. Que se Listo, mejore. profe, gracias. Vale. Gracias.